Somos gente buena. Hola familia, espero que se encuentren bien. Este video lo estoy grabando sintiéndome plenamente muy mal. De hecho, si ven mi cara con ojera, es que no he dormido ni siquiera una hora y acabo de venir, miren, tengo todavía el brazalete, acabo de venir del hospital porque me dio como muchísimos vómitos y la verdad es que yo me digo, yo no comí nada ayer que me pudiera afectar tanto para tener vómitos porque no comí nada al otro mundo ni nada absolutamente pesado, pero no sé si es porque por toda la situación esta que me llegue de lo que está viviendo en Cuba fue tan chocante, fue tan dolorosa que de verdad el estómago pues no lo aguantó y explotó. Y entonces me he pasado toda la madrugada pues vomitando. Aquí me estoy tomando mi agüita para hidratarme. Entonces voy a estar desahogándome aquí con ustedes de todo lo que está pasando en Cuba, pues así, al natural. Que la verdad es que a lo mejor muchos de ustedes conocen la situación, a lo mejor otros no, por lo que yo quiero darles mi punto de vista y mi sentimiento y desahogarme y poder decir todo lo que yo siento con ustedes. El pasado 18 de octubre el sistema energético colapsó en toda Cuba, dejando al país entero a oscuras. Según las autoridades, esto se debe a varias fallas que venían teniendo las plantas, lo que desencadenó un efecto dominó. Que esto, déjenme decirles que no es más otra mentira que les gusta hacer en el menticiero, como decimos los cubanos. Déjenme decirles que Cuba tiene muchísimos recursos para hacer hoteles lujosos, pero para las cosas que necesitan el pueblo, obviamente, pues no tiene recursos, la tecnología es obsoleta, pero para las cosas que le convienen, pues para eso ellos tienen todos los recursos necesarios que se necesitan. Y la dictadura cubana ha intentado por todos los medios justificar la crisis energética que está viviendo hoy el país. Y adivinen a qué le echa la culpa, pues al bloqueo de Estados Unidos que tiene con Cuba, que obviamente todos los problemas que hay en Cuba, pues la culpa siempre la va a tener para ellos el bloqueo. Cuando realmente el verdadero bloqueo que existe en Cuba es de la dictadura con el pueblo cubano. Ese es el verdadero bloqueo. Imagínense que la última gota que desbordó el vaso de las estupideces creadas por la dictadura fue que el ministro de Energía y Mina pues dijera que la solución a este problema era que tenían que comprar paneles solares, que el pueblo tenía que comprarlo para poder sobrevivir a toda la situación que iba a estar viviendo el país con el sistema energético. Yo no sé con qué cara tan dura puede decir eso en televisión nacional cuando ni siquiera el pueblo puede ver la televisión porque no tienen corriente. Además de eso, ¿con qué dinero? Si con el salario que gana pues le alcanza solamente para sobrevivir el día y ni para eso porque muchas veces pues no tienen ni qué comer. Para los cubanos la falta de electricidad es mucho más que quedarse sin luz. Imagínense los hospitales y los centros de salud que tienen que recurrir a los generadores de electricidad, a las plantas y que en muchos casos estos no están en pleno funcionamiento para mantener los equipos médicos y que eso pone en riesgo a la vida de los pacientes que se encuentran en terapia y los que están conectados a equipos como los respiradores. No puedo imaginar el dolor tan grande que deben estar sintiendo esas personas que hoy en día con la situación que se está viviendo con la energía pues tienen pacientes en los hospitales. Algo también muy duro con la falta de electricidad es la alimentación, que es tan importante para el ser humano. Imagínense que con la falta de corriente de tantas horas, porque en Cuba hoy en día ya van como más de 48 horas sin corriente, pues obviamente se te descongela el frío, no tienes refrigeración y la comida que tanto trabajo te costó pues obtener, tanto sacrificio que tuviste que hacer para conseguir ese pedacito de pollo, esa carnita, que se te echara a perder. Usted no se puede imaginar el dolor que le causa al cubano, y más en un país donde la escasez de productos básicos es el día a día de la vida diaria de un cubano. Y tristemente para muchas familias, perder lo que han logrado conseguir con tanto sacrificio es pasar días con hambre. Y pues una solución supuestamente que ha encontrado la dictadura para este tema de la alimentación pues es hacer caldosas para vender a la población. Por aquí le voy a estar dejando una foto de la famosa caldosa. De verdad que yo no me explico cómo ellos son capaces de venderle esa agua con
plátano a la población que está sufriendo ahora mismo la falta de corriente. Ustedes me van a dejar en los comentarios qué ustedes creen de la comida que ellos le van a vender a la población por la falta de alimentos. Algo más que se ha visto afectado con todo este problema del sistema energético, pues son las escuelas y los centros de trabajo. Al no tener electricidad, pues se ven en la obligación de cerrar. Imagínense todos esos niños que anteriormente iban a la escuela con ojeras, que igual les voy a estar dejando una foto por aquí tomado de las redes sociales, de niños yendo a la escuela con ojeras. Es que en esa expresión tú ves el sentir del pueblo cubano, tú ves el sentir de los niños. Y pues nada, al colapsar el sistema energético, pues todas las escuelas tuvieron que cerrar y muchos trabajos también tuvieron que cerrar y solo quedaron los centros de trabajo que sean vitales para la población, como hospitales, supongo que los bomberos y cosas así que sean vitales para la población, pues esos son los únicos trabajos que actualmente pues están vigentes. Pues imagínense además que sin electricidad, las bombas que suministran agua a los hogares pues no funcionan y esto lleva consigo a que muchas comunidades pues se queden sin agua potable. Y esto obliga a la gente a buscar alternativas. Ustedes saben que el cubano siempre está buscando solución y buscando vías para solucionar los problemas que tiene, que son muchos. Pero bueno, a menudo estas vías son peligrosas y en este caso para conseguir agua, lo que muchas veces esto puede conllevar a enfermedades. Y algo que también te duele muchísimo, muchísimo es el no poder saber de tu familia que se encuentra en Cuba. Y sé que mi sentir es el de muchísimas personas que viven en el exterior y tienen familiares en Cuba, porque con la falta de electricidad pues el cubano no tiene para cargar los teléfonos y además de eso pues el internet no hay. No hay electricidad y obviamente no puedes cargar ese único objeto que es el teléfono, que es lo que te permite saber de tu familiar en el exterior y a nosotros pues saber de tu familiar en Cuba. Y eso déjeme decirle que es sumamente agobiante porque Cuba lleva actualmente, ya lo había comentado, más de 48 horas sin corriente y gracias a Dios ayer yo pude saber de mi familia en Cuba, de mi abuela, pero imagínense que llevaba un día sin saber cómo estaban, que si habían comido, si habían podido hacer la comida, de cómo se estaban sintiendo, de que mi abuela cómo estaba, porque imagínense pasar de tanto tiempo sin corriente es sumamente agobiante y eso de verdad que a uno lo agobia muchísimo más. Por eso yo le digo y le empecé el video de que yo toda esta situación como que no sé si me ha revuelto el estómago porque ya les digo, ayer yo no comí nada fuera del otro mundo, nada que me pudiera caer mal porque estoy evitando comer cosas, comida chatarra, comer cosas que realmente no le aporten nada al bebé y ya les digo, no había comido nada del otro mundo y me pasé toda la madrugada pues vomitando y es que cuando tú tienes el cerebro está preocupado, tú tienes esa preocupación, pues a mí por lo menos me pasa eso, que todo se te revuelve y lo que comas pues te cae muy, muy mal y eso fue lo que me pasó. Ustedes no se imaginan el nivel de estrés que yo tengo y sé que como me estoy sintiendo ahora, pues se sienten muchísimas personas que tienen familias en Cuba y no solo familia, yo de verdad también estoy estresada porque no sé de la situación de Marcelito y de la niña de Ashanti y la verdad es que me estreso porque no sé si están bien y más que ellos ya tenían situaciones económicas, ahora sin corriente, sin comida, sin nada y no sé ni cómo, no sé ni cómo deben de estar y eso de verdad me agobia muchísimo. Ayer yo estaba hablando con con una amistad para ver si podía ir a su casa y que me dijera cómo estaban, qué necesitaban, pero ella me dijo, Hilda, ahora mismo la situación está muy fea, las personas se están tirando para la calle porque ya no aguantan todo esto que se está viviendo, así que ustedes se pueden imaginar el nivel tan estresante y agobiante que ahora mismo pues yo me siento. Y sé que muchos de ustedes dicen, Hildina, ¿por qué? Y me han puesto en los comentarios, Hildina, ¿por qué no dejas de hablar de Cuba? Si ya saliste de Cuba, ¿por qué ya no dejas de hablar de ella? Vive tu vida, deja atrás ese país. Y la verdad les voy a decir algo. Yo nunca voy a dejar de hablar de la situación de mi país, nunca, porque yo digo que uno nunca deja de ser cubano.
vayas a donde vayas a China, Japón, a donde sea que tú vayas, uno nunca deja de ser cubano y nunca debes de olvidar las raíces del país que te vio nacer, donde tú creciste, donde tú formaste tu vida. Y más yo, que yo viví 25 años en Cuba, no fue que vine para acá, para Estados Unidos, con un año que no me acuerde de nada, como Bebé Lian, que no se va a acordar nada. Yo nací en Cuba y viví toda mi infancia, mi niñez y todo lo viví allá. Por lo tanto, pasé situaciones que ya muchos de ustedes conocen allá. Por lo tanto, todo lo que pasa en mi país, pues yo lo voy a poner. Y el único medio que obviamente uno tiene es a través de las redes sociales, porque yo estando en Cuba lo hice y expuse todo lo que estaba pasando, y ya ustedes saben que por eso yo tuve problemas con la dictadura, y he visto que muchísimos youtubers y muchísimos influencers pues han estado exponiendo la situación de Cuba, lo cual obviamente estoy súper contenta, porque el mundo tiene que conocer lo que se está viviendo hoy en día en nuestro país, que más allá del problema de electricidad, son demasiados problemas que tiene desde hace tiempo, no solo a partir del colapso que hubo del sistema energético, sino desde hace tiempo que Cuba viene con problemas. Yo creo, el problema empezó a partir de 1959, cuando Fidel, en su máximo esplendor, hizo el triunfo de la revolución, que más de triunfar la revolución lo que hizo es acabar con un pueblo y tenerlos engañados durante 65 años. Y pese a toda esta situación, que el cubano sienta miedo de expresar lo que siente, de salir a la calle, por el simple hecho de que si sales a la calle, y eso es garantizarte pues un paso a la cárcel. Y a veces me pregunto, Dios mío, y es que esos policías no tienen familia, es que esos policías tienen corriente en su casa, es que a esos policías les falta, no tienen alimento. De verdad que a veces yo me quedo anonadada con los policías en Cuba. Es que no tienen el sentir del pueblo cubano, no se apiadan de todo lo que está pasando en Cuba. ¿Por qué no se ponen en contra de la dictadura en vez del pueblo cubano, que lo único que hace es sobrevivir el día a día? Y bueno, familia, la verdad que no quería dejar pasar la oportunidad sin ponerle qué piensa mi papá de todo esto, porque a pesar de todo, yo viví 25 años en Cuba, pero mi papá vivió 63 años. Papá, ¿qué tú crees de lo que está viviendo hoy en día en Cuba? Bueno, es algo inconcebible. Yo nunca pensé que Cuba caería tan bajo, en ese nivel de degradación, con tanta miseria. Yo pasé el periodo especial de los 90, pero nada comparado con esto. Es demasiado. Yo no sé hasta cuándo los cubanos van a soportar 36 horas de apagones, sin comida, sin medicamentos, los hospitales infuncionales que no funcionan, la carencia inclusive hasta de médicos, porque todo lo han exportado. Vaya, es algo deprimente. A veces dejo de oír noticias porque creo que me está afectando cada día ver la situación de mi país, que no mejora. Y si al menos hubiera un mínimo de que fuera a mejorar, pero cada día es peor y peor y peor, y cada día veo a mi pueblo con más necesidad, vaya, hemos sobrepasado ya el nivel de la miseria. Es algo que es inconcebible. Es que yo no sé hasta qué punto puede soportar un ser humano. Yo creo que ni los perros pueden vivir de esa manera. Es algo que vaya, que me tiene en un estado que yo vivo aquí en los Estados Unidos, veo la cantidad de comida que se bota, y eso me duele ver que con toda esa comida que se bota, ver a mi país con tanta hambre, con tanta necesidad, con tantas enfermedades. Santiago era una de las provincias más limpias que hay. Hoy la veo sucia, llena de basura, porque no hay cómo recogerla. Es algo inconcebible. Vaya, esto es sin palabras. No hay palabras para describir tanta miseria. Es que nadie entiende cómo un pueblo puede vivir así, con esa deploración. Ayer traté de comunicarme con mi familia, con mis hijas, producto también de un ciclón que se aproxima, cómo se están preparando
no me pude comunicar, puesto que seguro que tenían los celulares descargados o sin señal producto a los apagones de 36 horas. Es algo que me tiene, porque tengo a mis nietos, tengo a mis hijos, tengo a mis hermanos, tengo a mi familia, a mis amigos. No puedo comunicarme con ellos. Es algo que me tiene, vaya, con un nivel de estrés que no es fácil, porque como le dije una vez, yo vine aquí y mi cuerpo está aquí, pero mi alma está en mi país, en mi gente. Y es algo que es difícil de entender y comprender. Solo tienes que ser un buen cubano para saber la necesidad y la frustración que hay en mi país. Es algo que tiene que acabar, que algún día tiene que acabar. Yo espero estar vivo para poder ver esa gran libertad que merece mi país, mi gente, porque es algo que se lo merecen, porque somos gente trabajadora, somos gente buena. Imagínense el sentir de una persona que vivió 63 años en Cuba. Así como él, se deben sentir millones de personas frustradas por no saber de sus familiares en Cuba, porque vinieron de un país, porque ya les digo, Cuba nunca va a salir de nuestro corazón, Cuba nunca va a salir de nuestro ser. Y de verdad, era esto lo que quería comunicarle, quería expresarle mi sentimiento, mi sentir, mi frustración, mi dolor. Y nada, familia, espero que este video, a pesar de todo, le haya sido informativo. Nuevamente disculpen la cara que tengo, de verdad no me siento bien, no me siento para nada bien, me siento estresada, frustrada, agobiada. No sé cuántos cualitativos puedo describir en este momento de cómo me estoy sintiendo. Ya le digo, hasta el punto de tener que ir al hospital. Y nada, déjenme en los comentarios, por favor, si tienen familias en Cuba, cómo se sienten, cómo están, cómo ustedes se están sintiendo, si tienen familia, lo que tienen familiares en Cuba o lo que no tienen familiares en Cuba, cómo se están sintiendo con la situación que está viviendo el país actualmente. Así que nada, nos vemos en un próximo video. Besitos, los quiero mucho, familia.